Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un programa de teletica.com que, como su nombre lo dice, busca analizar temas del ámbito nacional e internacional en profundidad. Como siempre, cada vez que empezamos uno de nuestros programas tenemos una agenda muy variada, tenemos que escoger solo un tema de esta realidad, ya sea en Costa Rica o en el resto del mundo. Y hoy, en alguna medida, vamos a tocar un tema que afecta las dos esferas, tanto la internacional, afecta al mundo entero, y también específicamente a Costa Rica. ¿De qué estoy hablando? Bueno, ayer, y creo que ha sido noticia a nivel mundial, insisto, se dio a conocer por parte del gobierno de Estados Unidos una serie de medidas relacionadas con los aranceles. Estas medidas las anunció el propio presidente de Estados Unidos, y entre la lista de países a los cuales se incluyen la imposición de estos aranceles, y ya vamos a explicar qué son aranceles, está Costa Rica. El lunes anterior tuvimos en el programa 7 días de Canal 7 un análisis acerca de lo que podría pasar este miércoles 2 de abril. Bueno, ya pasó, así que vamos a analizar precisamente qué fue lo que ocurrió y qué implicaciones tiene. José Luis Arce, nuestro invitado de esta tarde, ahí lo tenemos. José Luis Arce es economista, es director de FCS Capital. Muchas gracias, José Luis, por aceptar nuestra invitación y hablar unos minutos aquí en profundidad acerca de este tema. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Es encantado estar contigo para poder conversar sobre este tema. Vamos a también habilitar si alguna persona en este momento quiere participar con alguna pregunta. Tenemos acá en Facebook de teletica.com la transmisión para que, ya que estamos analizando este tema con un poco más de tiempo que en televisión, vamos a aprovechar si alguien tiene alguna pregunta al respecto, la podemos leer al final. José Luis, ¿qué fue lo que se anunció ayer, en pocas palabras, por parte de Estados Unidos? Claro, desde la campaña electoral e incluso desde el primer término, desde la primera presidencia de Donald Trump, la política comercial y en particular los impuestos a las importaciones con el objetivo de proteger, en teoría, la producción interna de los Estados Unidos de la competencia internacional ha jugado un rol importante en la retórica y también en las acciones de política comerciales de presidente Trump. Ayer lo que se anunció fue un segundo paquete de aumentos en los aranceles, que son impuestos a las importaciones que afectan a un conjunto de países con los que Estados Unidos tiene déficits comerciales importantes, pero además, y ese es el elemento novedoso, digamos, de lo que sucedió ayer en relación con lo que muchos estábamos esperando días antes, además se añadió a eso un arancel mínimo de 10% para todas las importaciones, para cualquier importación que ingrese a los Estados Unidos. Básicamente ayer lo que se anunciaron en resumen fueron un segundo paquete de aumentos en impuestos de importación en los Estados Unidos. Bien, ya usted lo adelantó, José Luis, pero vamos a retomarlo porque, como decíamos, vamos a explicar de lo básico hasta lo un poco más complejo. El arancel, ya usted lo dijo, es un impuesto que se cobra al producto, en este caso, que va a ingresar a los Estados Unidos. Quien posiblemente tenga que pagar ese impuesto es el consumidor final. Vamos a ver, el consumidor final posiblemente va a tener que pagar un poco más por ese bien porque se le va a tener que sumar al precio que se está ofreciendo dentro de Estados Unidos. El consumidor final en Estados Unidos paga ese aumento, pero en alguna medida o en mucho también afecta al exportador que envía el producto allá, José Luis. Pero sí, efectivamente, vamos a ver, la incidencia o a quién termina pagando el impuesto depende de una gran cantidad de factores, entre ellos, y quizás el más importante, la forma en que pueda sustituirse una fuente de importación de otra.
Pero en términos generales, como lo estabas mencionando, los aranceles son básicamente impuestos que se cobran sobre los bienes que los países importan. Entonces, una buena parte, yo diría que en términos generales, la mayor parte del impuesto, de este tipo de impuestos, los terminan pagando consumidores o empresas del país que crea los aranceles o que impone los aranceles, terminan pagándolo en forma de precios más altos de los bienes que compran en el exterior o que consumen del exterior, o de las materias primas, los insumos que las empresas utilizan en la producción local, pero que compran en el resto del mundo. El arancel es básicamente un impuesto porcentual sobre el valor de los bienes que importamos, bienes colocados o puestos en el puerto de ingreso al país que crea el arancel. Generalmente, ¿verdad? Los gobiernos, y en ese caso el presidente Trump no ha sido la excepción, generalmente tienden a justificar ese tipo de impuestos diciendo que los que van a pagar el arancel son los países que exportan. De hecho, si uno ve la retórica en torno a este tema, la retórica es, bueno, hay algunos países, especialmente en Asia, también la Unión Europea, ¿verdad? Que se están aprovechando, entre comillas, de la economía estadounidense, están exportando mucho a los Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a crear este impuesto un poco para proteger la producción local y tratar de restituir, digamos, el comercio exterior, disminuir las importaciones y en teoría, y en este enfoque que por cierto es equivocado, digamos, teóricamente, eh, fortalecer la economía que impone el arancel. Pero al final del día, la mayor parte del arancel es pagado por los consumidores y las empresas, ¿no? Que compran bienes en el exterior y que terminan pagando estos impuestos. Hagamos un repaso. Para algunos países de América Latina fue un 10%. Me parece que eso es la tasa menor de los anunciados ayer, el 10%. Y hubo algunos países que estaban muy por encima. Me pareció que el de Vietnam era muy por encima. Ya Así China es. tenía un arancel como que muy, muy alto, o más alto de lo normal, y también subió un poquito. Creo que en términos generales fueron muchos los países afectados por esta, bueno, o por lo menos a los que se les puso aranceles a lo que envían a Estados Unidos. Así es, efectivamente. El representante comercial de los Estados Unidos, que es, digamos, el equivalente al Ministerio de Comercio Exterior en Costa Rica, en ese país, justificó un poco la forma en cómo se establecieron las tarifas arancelarias nuevas el día de ayer, básicamente en función del tamaño del desequilibrio comercial. Es decir, en otras palabras, Estados Unidos impuso ayer tasas más altas arancelarias a los países con los que tiene déficit comerciales más grandes. Es decir, le puso tasas más altas a los países de los que importa más de lo que exporta. Y por eso es que las tasas asiáticas son en general altísimas, ¿no? Es el caso que estabas mencionando de Vietnam, es el caso de China, por ejemplo, que cuando uno le suma el arancel fijado ayer, más el que ya se había establecido a principios de este año, a principios de la administración Trump, más los que ya se habían establecido, por ejemplo, durante la administración de Biden, ¿verdad? La tasa arancelaria china está por encima del 50%. Es decir, una cosa que cuesta $1 puesto en el puerto estadounidense, proveniente de China, para poder ingresar, pasar la aduana, digámoslo de esta manera, va a tener que pagar casi $0,5 adicional, ¿verdad? En impuestos, y de esta manera el costo aumenta en más de 50% para poder ser internado o ser vendido entre los Estados Unidos. Entonces, si uno viera un mapa del planeta, ¿verdad? Y le pusiéramos colores más intensos a los países a los cuales se les pusieron tasas más altas arancelarias, van a estar muy concentrados fundamentalmente en Asia, porque la mayor parte del desequilibrio comercial estadounidense proviene justamente de Asia, que es de donde Estados Unidos compra la mayor parte o proviene la mayor parte de sus importaciones. En el caso de nuestros países, en el caso de, por ejemplo, Centroamérica, de algunos países sudamericanos también, en general, nuestras balanzas comerciales con los Estados Unidos son menos deficitarias o incluso son superavitarias para los Estados Unidos, y por eso es que nosotros terminamos pagando un arancel menor, que en este caso fue el mínimo que se estableció de un 10%. O sea, nosotros, José Luis, importamos más de Estados Unidos de lo que mandamos nosotros a Estados Unidos. Pues sí, digamos, históricamente esa ha sido la norma. Hemos tenido unos pocos años en donde Costa Rica ha tenido una balanza comercial positiva. Si no me equivoco, alrededor del año 2008-2009, que fue durante la gran crisis financiera internacional, tuvimos una balanza comercial positiva. Y el año pasado, curiosamente,
un poco con el auge de las exportaciones del sector de zonas francas, otra vez volvimos a tener una balanza comercial positiva con los Estados Unidos y también una reducción en ciertas importaciones, especialmente porque el origen de ciertos hidrocarburos que importamos cambió el año pasado. Pero en términos generales, Centroamérica y Costa Rica tiene una balanza comercial negativa con Estados Unidos, o sea que los Estados Unidos tienen una balanza comercial positiva. Y este tema parece muy trivial, pero dentro de la lógica de Trump y de su equipo comercial, esa es la clave. Los países que fueron castigados con castigados entre comillas, ¿verdad? Con aranceles más altos, son los países con los cuales Estados Unidos tiene un comercio más deficitario. Vamos a ver, el lunes que hablamos en 7 días, Ujú, estábamos haciendo lo que podía pasar, lo que ujú. podría ocurrir. Ya tenemos lo que pasó. Hagamos Ujú. digamos, un Una pequeño comparación. análisis sobre todo de las implicaciones primero para el mundo entero antes de aterrizar en Costa Rica. Para el mundo, ¿qué implica? Si uno ponía hoy los noticieros internacionales, bueno, yo vi que México era tema en la agenda noticiosa de México, vi que en España estaban hablando mucho. España hizo un resumen de lo que estaban hablando en Francia, en Alemania, en Ujú. China, en Japón. O sea, reportaron noticias de todos esos países y hasta de Australia, que decía que Australia no va a responder a los anuncios de Trump con más aranceles, sino que se va a mantener abajo. ¿Qué implicación Ujú. para el mundo está hablando de eso? Y lo digo literal. Claro, vamos a ver, el efecto es el siguiente. Em, para los consumidores y las empresas estadounidenses, todos los bienes que vienen del resto del mundo ahora pagan un impuesto más alto y se vuelven más caros. Ese impacto no es trivial. Digamos, se estima, por ejemplo, que la familia estadounidense promedio, por ejemplo, solo con los aranceles que aumentaron este año, va a perder más o menos entre 3.500 y casi $5.000 de ingreso anuales, ¿verdad? Eso, en términos prácticos, lo que significa es que los precios han aumentado y que el ingreso de las familias y los costos de las empresas se incrementan. Y al suceder eso, pues las familias gastan menos, es decir, y al gastar menos se produce menos, se desacelera la economía y las empresas al tener costos más altos generalmente también producen o ofrecen menos, se reduce la producción. El impacto más importante de esto es que se convierte en lo que llamamos un shock negativo de oferta o de demanda, que lo que hace es que el gasto de los estadounidenses, que siguen siendo el principal motor de la demanda global, ¿verdad? Se reduzca, ¿verdad? Y al reducirse, todos el resto de países que dependemos en mayor o menor medida de esa demanda externa proveniente de los Estados Unidos empiezan a desacelerarse o ralentizarse. Ese es el impacto más importante. Los precios van a subir también, digamos. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que la inflación probablemente este año, a raíz de estas medidas, puede ser incluso un punto porcentual más de lo que se estimaba originalmente. Es decir, si pensábamos que la inflación en Estados Unidos iba a ser un 2,5% este año, que es un poco como el consenso que existía, probablemente al final de este año con estas medidas va a ser alrededor de 3,5 o incluso 4%. Eso implica consumidores relativamente más pobres, gastan menos, la economía crece menos y los que vendemos a los Estados Unidos, los exportadores a los Estados Unidos, los países que dependen mucho de la economía estadounidense para colocar sus productos, van a vender menos y por lo tanto sus economías también se desaceleran. El impacto principal está justamente en eso, en la pérdida de dinamismo de la economía global, de la desaceleración de la economía global. José Luis, aquí es donde llega tal vez la parte más difícil de entender. Bueno, ya usted lo explicó. Ujú. Si al que le vendemos, si el que compra lo que nosotros enviamos, si ya sea de Costa Rica o de cualquier parte del mundo, tiene problemas y le va a costar más, el que compra, o sea, el cliente sale perdiendo. Es una mala noticia para el Ujú. cliente. Y de rebote Ujú. es una mala noticia para el vendedor, los que mandamos para allá en los productos. Así es. Si pierde el cliente y pierde el vendedor, José Luis, ¿quién gana con esos anuncios? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Vamos a ver, yo creo que es una enorme apuesta política del presidente Trump, ¿no? Hay dos apuestas, digamos, aquí un poco detrás de este tipo de medidas. Hay una, hay una apuesta en el sentido de que los aranceles
van a hacer reflotar o resurgir la industria en los Estados Unidos, que es una apuesta bien arriesgada y probablemente fallida. Lo vamos a ver al final de este experimento, porque en muchos países, muchas décadas atrás, se han intentado cosas similares y al final los resultados no han sido más crecimiento ni sobre todo el desarrollo de una industria y de una economía interna suficientemente dinámica, ¿no? Entonces, la apuesta por el efecto sobre el crecimiento del proteccionismo es bastante dudosa. Yo creo que la otra pues, la apuesta, digamos, está más también colocada en el entorno político, en el sentido de el discurso, por ejemplo, de protección, de tratar de traer, por lo menos inicialmente, industrias como la metalúrgica, como la automovilística de nuevo a los Estados Unidos, resuena en forma bastante interesante en los oídos, por ejemplo, de ciertos tipos de electores estadounidenses, especialmente en las zonas más deprimidas de los Estados Unidos, y un poco creo que Trump está apostando a eso. Esa es una de las cosas difíciles de entender, porque si hay pocas cosas en economía en donde los economistas estamos de acuerdo, es en el sentido de que las políticas comerciales proteccionistas o los aranceles altos no benefician a nadie, terminan perjudicando en general incluso al país que los impone, ¿verdad? En ese mismo sentido, José Luis, y como usted bien planteaba, pareciera que una de las ideas es, como dicen, hacer nuevamente grande América, y parte de ese hacer Ujú, grande América es, digamos, generar más empleo, más desarrollo industrial en ujú, algunos lugares. Sin embargo, también creo que para nadie es un secreto que hay países que tienen ventajas competitivas para algunas actividades. Eh, en ujú, algunos países les resulta más fácil trabajar en algunos productos agrícolas, ujú, en otros por las características del lugar, por estar en un puerto, por ser un país, digamos, con una tendencia mercantil, como algunos países que son, digamos, están en el mar, tienen una mayor ventaja a la hora de producir y enviar a otros lugares. En otros tienen una gran cantidad de habitantes, entonces su mano de obra puede ser una ventaja competitiva. Sin embargo, eso ha hecho que la especialidad de producción de algunos bienes digamos, esté separada por regiones. Entonces, yo no me ujú, imagino que en algunos países fríos, por ejemplo, produzcan café como el de Etiopía, como el de ujú. Costa Rica. Estoy poniendo el caso del Así café es. por poner cualquier otro bien que resulte más barato producir fuera del país consumidor, eh, produciendo ventajas competitivas a la hora de producir y le salga más barato, y así el que va a comprarlo le va a salir más barato si lo trae de fuera que si lo siembra en su casa, porque cae nieve todos los años y pierde la cosecha ese año. Entonces, tampoco es tan fácil que toda la actividad que se está, digamos, cerrando las puertas o dificultando con el proteccionismo, desarrollar en este planteo yo como pregunta, José Luis. Sí, por supuesto, estás totalmente en lo correcto. En primer lugar, hay muchas actividades que sería costosísimo hacer en los Estados Unidos. No solo desde el punto de vista de que las horas, el salario por trabajador es muchísimo más alto, o ciertas materias primas son más escasas, y si yo estoy cerrado al resto del mundo, esos costos harían inalcanzable, por ejemplo, o muy altos los costos de producir todo domésticamente, sino que además también un poco, estas teorías proteccionistas se les olvida una cosa, ¿verdad? Estados Unidos puede ser muy deficitario frente al resto del mundo comprando cosas, llamémosles chunches o aparatos o equipos o objetos o bienes, pero es altamente superavitario frente al resto del mundo vendiéndole cosas que son de más valor agregado y mucho más caras, por ejemplo, como los servicios, ¿no? Entonces, para un país como Estados Unidos, lo mismo que está sucediendo justamente con Costa Rica en las últimas décadas, tiene mucho más sentido, por ejemplo, importar los bienes que consume de países donde los puede conseguir más barato y dedicar entonces esos recursos para poder producir servicios u otros tipos de bienes, pero principalmente servicios que son de mucho más alto valor agregado. Vean, hay un caso que a mí me gusta mucho poner, especialmente a mis alumnos cuando hablo de estos temas de comercio exterior. Vamos a ver, ninguno de nosotros cuestiona, por ejemplo, que nosotros tenemos un déficit comercial enorme con la pulpería en la cual compramos los bienes que nos comemos, o el supermercado donde compramos los bienes que nos comemos. Es decir, si pensáramos que nuestro supermercado es otro país,
nuestro déficit comercial con ellos sería enorme, porque les compramos solo cosas que no, y nosotros no les vendemos nada. Pero por otra parte, tampoco nos cuestionamos que, por ejemplo, vos tienes un enorme superávit comercial con la televisora que te paga tu salario y vos le estás ofreciendo servicios. Y nadie cuestiona eso. Y para uno es mejor vender en lo que uno es mejor y es más eficiente y más efectivo produciendo y obtiene más dinero y comprárselos y comprar las otras cosas de otro que dedicarse a hacer uno mismo todo, ¿verdad? Esa misma lógica aplica, digamos, para el comercio internacional, solo que cuando hablamos de países, elementos políticos, nacionalismos, populismos, muchas veces terminan complicando aún más la situación. Pero sin duda, por ejemplo, la lógica de la especialización y de utilizar los recursos en donde uno o un país es comparativamente más eficiente tiene muchísimo sentido, ¿verdad? Y ese es un tema bien importante, porque lo que sucedió ayer, ¿verdad? Y lo que está sucediendo en los últimos meses es un cambio en la geoeconomía y la geopolítica global bien importante. Desde los años 80 del siglo pasado, de 1980 a 1990, un poco el mundo se construyó sobre la base ¿no? de que el comercio, ¿no? iba a permitir fortalecer el crecimiento y que, por ejemplo, no era un problema que los estadounidenses compraran los carros que se producían en China o los televisores que se producían en México, ¿verdad? Mientras ellos se especializaban en bienes más sofisticados que nos vendían al resto del mundo, bienes o servicios más sofisticados que nos vendían al resto del mundo. Lo que está sucediendo básicamente es que Estados Unidos se está aislando del resto del mundo y entonces todo ese orden mundial, entre comillas, digamos, esa especialización a nivel global, en donde, por ejemplo, países como China o México se convirtieron en los grandes proveedores industriales de los Estados Unidos, ¿no? Ese orden se está desmantelando, porque al establecer barreras, básicamente esa distribución de la producción global está siendo trastocada, está siendo, digamos, desordenada y moviéndose otra vez a ese escenario que, como bien decías, es menos eficiente y costoso para todos, que es un poco la autarquía, especialmente la autarquía o pensar esa mal pretendida independencia total que algunas políticas comerciales proponen. José Luis, hace algunos años, bueno, yo digo algunos años, pero la verdad es que fue hace muchos años que este país Ujú, participó de su primer y único referéndum, que era el referéndum donde se le consultó a la gente ujú, si Costa Rica se metía en un tratado comercial entre Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana. Se decidió que sí y todo el mundo entró al tratado comercial, ujú, al TLC. Entonces, ujú, el TLC delimitaba algunas reglas y todos los tratados que tienen que ver con el libre comercio, digamos, delimitan, ponen las reglas claras. Eh, ¿Qué pasa con los TLC y estos anuncios? Digamos, esta decisión está contemplado también dentro de los tratados de libre comercio que un país diga, no, vamos a poner esto en tanto arancel, o vamos a bajarlo, vamos a subirlo. ¿Cómo funcionan las reglas con el TLC o los TLC en general y este tipo ujú. de anuncios? No, estas decisiones unilaterales van en contra justamente de la lógica de los tratados de libre comercio, ¿no? En los tratados de libre comercio, generalmente los países se ponen de acuerdo en tratar de reducir sus aranceles. Incluso en el caso de nosotros con los Estados Unidos, en muchas líneas arancelarias, en la mayoría, los aranceles bajaron a cero. Entonces, el haberlo subido a 10% o a otro porcentaje en el caso de otra relación comercial estadounidense va en contra de los principios de los acuerdos comerciales y en general los mismos acuerdos comerciales tratan de blindarse en alguna medida de esas acciones unilaterales, pero en el caso de los Estados Unidos eso no pareciera estar importando tanto, ¿no? De hecho, la mayor parte, los aumentos arancelarios que se han establecido en los últimos días, han sido justificados básicamente a través de leyes que ellos que tienen básicamente de emergencia ante temas de seguridad nacional y eso es lo que está justificando, digamos, estos aranceles. Pero sí, claramente esto va en contra, digamos, del marco de los acuerdos de libre comercio y del marco también global que se desarrolló durante décadas, primero en el GATT, que fue el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que fue el antecedente de la Organización Mundial de Comercio, que también fue una organización mundial que surgió después de la Segunda Guerra, básicamente la Segunda Gran Guerra, para tratar de que no sucedieran estas guerras comerciales. Pero bueno, la geopolítica
digamos, y la geoeconomía, y en este caso grandes potencias, pues muchas veces, como en esta ocasión, pareciera que no están interesadas un poco en respetar ese marco multilateral. Nos quedan 10 minutos, vamos a tratar de Ujú. aprovecharlos al máximo. Eh, como les decía a todos, hoy en los noticieros internacionales se reportaba que en todo el mundo los gobiernos Ujú. estaban reaccionando. Entonces unos dijeron, vamos a responder con aranceles, otros decían no, más bien vamos a mantenernos abajo. En fin, o Ujú. sea, los países perfectamente podríamos ver, José Luis, que en los próximos días anuncien otro incremento de aranceles y empiecen a subir así como respuesta a lo que se anunció ayer. Vamos a ver, la respuesta óptima, por lo menos económicamente hablando, sería bajar los aranceles, ¿no? O como mínimo no subirlos. Responder, por ejemplo, a la imposición estadounidense de aranceles con aranceles adicionales a las exportaciones estadounidenses termina dejando a todos peor, a los estadounidenses y a los del país que responden de esa Eso es lo manera, óptimo, ¿no? yo le entiendo su lógica, Ajá, pero por lo que ajá. yo he escuchado, pareciera que algunos países posiblemente van a hacerlo. De hecho, algunos lo van a hacer probablemente. Me parece que algunos países, los países que probablemente van a terminar haciéndolo, me parece que la Unión Europea está planteando probablemente establecer algunos aranceles. Eh, China, curiosamente, está respondiendo de una manera distinta. China no está respondiendo, digamos, necesariamente con más aranceles, pero sí está estableciendo ciertas restricciones, por ejemplo, no arancelarias o sobre ciertos sectores claves como los tecnológicos, que son muy dolorosos para los Estados Unidos, porque como les decía antes, Estados Unidos exporta servicios al resto del mundo. Entonces, este tipo de restricciones, por ejemplo, para servicios de telecomunicaciones, para empresas tecnológicas en el mercado chino, pueden ser muy dolorosos económicamente, ¿no? Entonces, en general, la respuesta no ha sido inmediatamente colocar más aranceles, que no sería, digamos, no sería lo mejor, ¿no? Pero probablemente algunos países sí lo van a hacer, especialmente algunos países que tienen quizás gobiernos, digamos, más abiertamente enfrentados a los Estados Unidos o que tienen algunas políticas más proteccionistas, ¿no? Pero en general la respuesta yo esperaría que sea, ojalá sea un poco más comedida. Y lo que estabas planteando, que empezar a subir aranceles, bueno, eso ha pasado desgraciadamente en otros momentos en el tiempo, pasó antes de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? A nivel global. Y esa posibilidad existe, que nos pongamos en una carrera, en una guerra arancelaria, ¿verdad? Que al final de cuentas termine agravando la situación. O sea, a todo el mundo las cosas le van a costar más si Más seguimos caro en este plan. y Eh, nos volvemos más pobres, claro, todos. ojo, Ujú, hablemos de Costa Rica. Los ujú, servicios, no los bienes, ujú. los servicios no pagan aranceles, ¿verdad, José Luis? No, exactamente. Esa es una cosa que es importante señalarlo, ¿verdad? Las actividades de exportaciones de servicios, que en nuestro caso son casi del tamaño de lo que vendemos de bienes al resto del mundo, esas no pagan aranceles, ¿verdad? En ese sentido, esa fuente de ingresos del resto del mundo está en alguna medida protegida, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, algunos servicios, como el caso del turismo, ¿verdad? En la medida en que los estadounidenses vean desmejorar su situación macroeconómica, su situación económica familiar o nacional, puede ser que viajen menos y eso nos golpee indirectamente, pero los aranceles solo aplican a los bienes, ¿verdad? A los bienes que se exportan y que son importados por el país que pone el arancel. Muy bien, y bajo la lógica de lo que usted explicaba al inicio, Ujú, entonces, hablando ya de Costa Rica, uno podría ser que si nos compran menos, vamos a ujú. ver, a partir de lo que estamos hablando, si nos compran menos, podría nuestra economía no crecer como se tenía previsto. Digamos, ya aplicándolo la lógica que usted aplicó para el mundo entero, si la Ujú. aplicamos para Costa Rica, esa sería una implicación directa para nosotros. Sí, así Ok. es. Yo diría que ese va a ser el impacto más importante, ¿verdad? Vamos a tener menos crecimiento económico. ¿Tipo de cambio puede modificarse? Pues sí, vamos a ver, esa es una cosa importante y yo creo que es parte de la madurez que tenemos que tener como país, como empresarios o como consumidores en ese sentido. Cuando un país tiene un tipo de cambio flexible,
como Costa Rica tiene, en donde las fuerzas de oferta y demanda, con intervención del Banco Central, ciertamente en algunos momentos determinan el tipo de cambio. Cuando una cosa como esta sucede, que es un shock negativo que viene del resto del mundo y que tiene el potencial de alterar, por ejemplo, las fuentes de divisas que ingresan al país, el resultado más probable e incluso deseable es que la moneda se deprecie. Ojo, yo no estoy diciendo que esto vaya a suceder de una manera rápida ni caótica, ¿no? Es decir, no debería ser esa la forma, pero por ejemplo, si el país enfrenta ese shock negativo y empezamos a percibir que se reducen los ingresos de divisas por exportaciones de bienes, ¿no? Eso probablemente va a generar, digamos, una depreciación del colón, es decir, lo que llamábamos antes una devaluación, es decir, un aumento en el tipo de cambio. Y esa es una reacción, digamos, importante porque ayuda a proteger a la economía de lo que está pasando en el resto del mundo. Véanlo así, por ejemplo, el subir el tipo de cambio, por ejemplo, ante un shock de esta naturaleza, lo que hace es que eso le permite a los sectores exportadores compensar, aunque sea un poquito, de la pérdida de competitividad que han tenido producto de que la demanda externa ha disminuido, producto del empobrecimiento, digamos, de nuestros compradores externos. Entonces, un tipo de cambio más alto ayuda un poco a que por vía del precio de lo que vendemos en el resto del mundo, ¿no? Podamos recuperar un poco lo que perdimos con los aranceles. Entonces, yo creo que es esperable que probablemente veamos un poco más de depreciación de la moneda local en respuesta a esta situación. Y no digo que vaya a ser cuestión de horas ni nada por el estilo, más bien cuando son temas Claro. comerciales, esos son fenómenos que se distribuyen más en el tiempo, a lo largo, digamos, de un periodo más largo. Pero ojalá que suceda, digamos, en alguna medida. Es parte del ajuste que hay que hacer ante estas situaciones. Finalmente, José Luis, que es otro tema, porque hay que hilar muy delgado en algunos puntos, y voy a poner este ejemplo hipotético, que no Ujú, necesariamente, digamos, reitero, es un ejemplo hipotético. Si nosotros, y vuelvo con el tema del café, tal vez es tal ujú, vez un bien que uno rápidamente ubica como tradicionalmente lo hizo para nuestro país en el mercado exterior, entonces uno rápidamente piensa en producto café, por supuesto que hay ujú, dispositivos médicos y un montón de cosas más, pero vamos a poner el ejemplo del café para que sea sencillo. Resulta ujú. que está el arancel para Costa Rica sobre este bien para nosotros, pero aquí vuelvo a decir, es hipotético, no estoy diciendo que si Vietnam es un gran importador de café, pero digamos perdón, exporta, es un gran exportador, Ujú. no, no sé si lo es, Sí, pero sí lo es, sí bueno, lo es. imagínate, ok. Produce café. Ujú, Entonces, el café, el arancel va a afectar a los dos, pero si yo vivo en Kansas o en Oklahoma y voy al supermercado y tengo café de Costa Rica y tengo café de Vietnam, estoy poniendo un ejemplo demasiado simplificado, ¿verdad? Pero es como para no, hacerlo pero bien, es bien coloquial. correcto, es justamente así. Ujú. Encuentro el café de Costa Rica que va a estar más barato que el de Vietnam. O sea, a pesar de todo esto que hemos hablado, que es hasta cierto punto malas noticias, casi todo, este hecho de que nosotros tengamos un arancel del 10 y Vietnam tenga el de 40, me parece que era, ¿verdad? Así es, 39. Ujú. Yo como compositor en Kansas o en Oklahoma o en Ohio, digo, no, voy a llevarme el que me sale más barato, que posiblemente para el caso del ejemplo va a ser el de Costa Rica. Y esa Pues sí, lógica así podría es. afectar, siempre y cuando coincidan los bienes del país que está siendo más castigado y el del país que tiene menos arancel, ¿verdad? Sí, sí, eso es correcto. Digamos, lo que pasa es que en estos fenómenos son generalmente muy complejos. Eso parece una cuestión de perogrullo, pero así es. Son muy complejos y a veces, y eso puede suceder. Por ejemplo, como nuestra tasa arancelaria es menor que la de, por ejemplo, otros países, si nosotros compartimos con esos países la oferta de productos en Estados Unidos y vendemos lo mismo en Estados Unidos, una tasa arancelaria más baja nos puede favorecer en términos relativos, porque nuestros bienes subieron, pero subieron menos, ¿verdad?, que los de nuestros competidores, ¿verdad? Lo que pasa es que además de ese efecto, también está el efecto generalizado de empobrecimiento de los estadounidenses, ¿verdad? Entonces, por la vía de que su ingreso se ha reducido por los aranceles en general, esto también, eso reduce las ventas nuestras ventas en el O exterior sea, probablemente en forma total. compraría menos café. En general, O si tengo un sustituto
que es un Ujú, bien sustituto, que es de Estados Unidos, no sé, alguna bebida ahí energética que haga el mismo efecto del café, ujú, entonces posiblemente termine pasándome a ese bien sustituto que se produce en Estados Unidos o compro menos café y entonces al final, ujú, aunque me puede salir más barato versus el de Vietnam, al ujú. final también tomaría menos café. En lugar de 2 tazas me tomo una. Una, exactamente. Y estás poniendo el ejemplo, si me permites un minuto, si estás poniendo el ejemplo con el caso de los consumidores, pero también puede pasar con la producción. Por ejemplo, pensemos en una planta de dispositivos médicos en Costa Rica y una en Vietnam, ¿no? Que produzcan el mismo dispositivo médico, ¿no? Bueno, si ese dispositivo médico se exporta desde Vietnam, va a ser el 39% más caro, mientras que si se exporta desde Costa Rica va a ser el 10% más caro. Entonces, incluso ahí podrían haber algunas oportunidades para que cierta producción se traslade a los países con cargas arancelarias más bajas. El problema es, ¿verdad?, que como todo esto ha sido tomado, estas decisiones han sido tomadas en medio de una enorme incertidumbre y variabilidad, tiene que asentarse primero todo el polvo que se ha levantado con estas Mm. noticias y volver a tener una cierta certeza de que estos cambios van a perdurar y que no van a seguir sucediendo locuras adicionales como para que las empresas empiecen a plantearse eso. Pero hay también un elemento que no hay que perder de vista, que el ejemplo del café es relativamente sencillo porque el café lo producimos aquí y es muy sencillo pensar en la bolsa de grano, de café en grano o de café molido que vaya de Costa Rica al otro destino. Pero también tenemos un problema adicional y es que las cadenas de valor globales son sumamente complejas. En las cosas que exportamos desde Costa Rica a los Estados Unidos, hay un montón de piezas que vienen de Asia o que vienen de México o que vienen de Nicaragua. Es decir, las cadenas de valor son tan complejas que muchos bienes contienen una gran cantidad de partes que vienen de otros países y todos esos temas lo que hacen, hacen más complejo, digamos, la decisión de dónde producir y también pueden afectar la tasa impositiva que tengamos en los Estados Unidos. Es realmente un tema complejo, digamos, es complejo e importante. Ujú. Bien, me quedo con la frase que usted dice que hay que dejar que se asiente el polvo, porque este Sí, polvazal se levantó ayer, hace menos de 24 horas o 24 horas. Vamos a ver qué pasa y cómo queda cuando ya todo esté un poquito más tranquilo y tengamos un mayor panorama, o por lo menos más claro, de las sí. implicaciones que va a tener. De verdad, muchas gracias por acompañarnos aquí en profundidad para analizar este tema, José Luis. Encantado, Rodolfo, y un gusto conversar con ustedes esta tarde. Muy bien, muchas gracias. Bien, a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión relacionada con el anuncio que hizo ayer Estados Unidos. Por supuesto, lo puede repasar en nuestras distintas plataformas y Dios primero los esperamos en una próxima cita de En Profundidad. Hasta entonces.